Mi hija me pidió que sedujera a su esposo. Armé un infierno de escena entre ellos. Cuando tu propia hija te ruega que destruyas su matrimonio, tienes dos opciones: negarte y ver cómo se ahoga, o decir que sí y encender la cerilla tú misma. Me llamo Patricia y tengo 54 años. Durante casi toda mi vida, creí haber visto todos los matices de la desesperación humana. Cuidé a mi madre moribunda durante el cáncer. Sobreviví a un esposo que se fue después de 23 años por una mujer de la mitad de su edad y reconstruí mi mundo desde los escombros de la traición. Nada de eso me preparó para la tarde en que mi única hija, Brittany, se sentó frente a mí en mi sala de estar y me pidió que sedujera a su esposo. Todo comenzó como un martes cualquiera. La lluvia golpeaba los marcos de las ventanas y la tetera zumbaba al hervir mientras servía 2 tazas de té de manzanilla. Brittany llegó sin avisar, lo cual no era inusual, pero algo en su postura encendió una alarma silenciosa en mi pecho. Se movía como una mujer cargando ladrillos sobre los hombros. Sus dedos temblaban mientras rodeaban la taza de cerámica. Le pregunté qué le pasaba, como hacen las madres. Esperando las quejas habituales sobre el trabajo o el aumento del costo de la comida. En lugar de eso, dejó su té, me miró directamente a los ojos y me dijo que necesitaba pruebas de que su esposo Derek le era fiel. Al principio me reí. Una risa nerviosa y confusa que se apagó rápidamente al ver que su rostro seguía siendo de piedra. Explicó que durante 6 meses había sospechado que Derek le era infiel. Noches tarde en la oficina que nunca aparecían en sus registros de horario. Una nueva colonia que no olía en nada a la que le había comprado para Navidad. Su teléfono, que antes se dejaba despreocupado en las mesas de centro, ahora pegado a su palma o boca abajo sobre cada superficie. Lo había intentado todo, dijo. Registrar su correo electrónico, revisar su ubicación. Incluso contratar a un detective privado que solo entregó fotos granuladas de Derek saliendo de un gimnasio. Su desesperación se había convertido en obsesión y ahora quería certeza. No de un extraño con una cámara, sino de alguien en quien confiara por completo. Jimmy. El plan que describió me revolvió el estómago. Quería que me acercara a Derek bajo una identidad falsa. Una nueva conocida, tal vez alguien que se acababa de mudar al edificio de su oficina. Ella organizaría que se encontraran accidentalmente en un bar de vino cerca de su trabajo. Yo usaría algo favorecedor, me reiría de sus chistes. Le tocaría el brazo y vería si mordía el anzuelo. Si él seguía siendo leal, ella finalmente tendría paz. Si mordía, tendría la prueba que necesitaba para dejarlo sin una pizca de culpa. La dije que no. No suavemente, no con espacio para negociación. Dije que no con toda la fuerza de una mujer que había pasado décadas aprendiendo que jugar con los matrimonios ajenos nunca termina bien. Ella lloró. No las lágrimas silenciosas de la decepción, sino los sollozos feos y entrecortados de alguien que se ha quedado sin opciones. Me habló de las noches sin dormir. Los ataques de pánico en el supermercado, de cómo había empezado a revisar su ropa sucia en busca de manchas de lápiz labial como un personaje de alguna miserable película noir. Dijo que no me lo pedía como su madre. Me lo pedía como una mujer a la que también le habían sido infiel, que entendía el veneno lento de no saber. Ese fue el golpe que me alcanzó, porque ella tenía razón. Sabía exactamente lo que era quedarse despierta junto a alguien cuyo corazón ya había abandonado el edificio. Conocía la humillación de enfrentar a un esposo que te miraba a los ojos y mentía sin pestañear. Y conocía, tal vez demasiado bien, el hambre corrosiva de pruebas. Así que me quedé sentada viendo a mi hija desmoronarse y tomé una decisión que nos desmoronaría a todos. Acepté. Pero no de la manera que ella esperaba. Mientras ella detallaba los pormenores, el bar de vinos, el nombre falso, la conversación casual sobre una cartera olvidada, yo preparé silenciosamente mi propio plan. Iría con su esquema. Sí, me arreglaría. Sonreiría y pondría a prueba la lealtad de Derek, pero no lo haría como su cómplice.
lo haría como su juez. Porque en algún lugar de los bordes frenéticos de la historia de Brittany, había notado algo que ella no había dicho. Me había hablado del comportamiento de Derek, pero no había mencionado ni una sola vez haberse enfrentado a él directamente. No había descrito una sola conversación honesta entre dos personas que habían prometido amarse. En cambio, había construido una trampa elaborada, y quería que su propia madre la activara. Esa no era la petición de una mujer que busca la verdad. Era la petición de una mujer que ya había decidido el veredicto y solo quería una confesión firmada. El viernes siguiente, me paré frente al espejo de mi baño con un vestido verde intenso que no usaba desde mi 40º cumpleaños. La mujer que me devolvía la mirada me resultaba desconocida, no vieja, exactamente, sino cansada en los bordes. Me apliqué un lápiz labial de un tono llamado secreto escarlata y me reí de la ironía. Luego conduje hasta el bar de vinos. Estacioné a 2 cuadras y entré con tacones que la última vez habían pisado el suelo de una recepción de boda. Derek ya estaba allí, sentado en una mesa del rincón con una copa de vino tinto y la expresión aburrida de un hombre que espera a alguien a quien no quiere especialmente ver. Brittany le había dicho que llegaría tarde del trabajo y que una amiga de una amiga podría acompañarlo para hacerle compañía. Él no tenía idea de que esa amiga era yo. Me acerqué lentamente, dejando que notara el clic de mis tacones sobre la madera. Cuando levantó la vista, el reconocimiento cruzó su rostro, seguido rápidamente de confusión. Me conocía, por supuesto. Yo era su suegra, la mujer que lo había ayudado a mudarse a su primer apartamento con Brittany. La que había tomado su mano en su boda y le había dicho que ahora era parte de la familia. Pero en ese momento, bajo la luz tenue y con mi cabello suelto en lugar de su moño habitual, dudó. Inclinó la cabeza, entrecerró los ojos y luego abrió la boca. Me senté antes de que pudiera hablar. Me incliné cerca, justo lo suficiente para que el vino barato en su aliento llegara a mi nariz, y le dije que Brittany lo había enviado. Pero no le dije nada más. Dejé que el silencio se alargara, que él lo llenara con sus propios miedos. Su rostro recorrió una docena de emociones en moción. Culpa, miedo, confusión antes de detenerse en algo que parecía casi alivio. Extendió la mano sobre la mesa y puso la suya sobre la mía. Sus dedos estaban calientes y secos, y no los retiró. Ese fue el momento en que lo supe. No por ningún gesto grandioso, sino por lo que dijo a continuación. No preguntó por qué Brittany lo había enviado. No preguntó qué quería. Simplemente miró la puerta, luego a mí, y susurró que había estado esperando la oportunidad de hablar con alguien que lo entendiera. Le devolví el apretón de manos. Y por dentro, sonreí la sonrisa de una mujer que acababa de encontrar la mecha. 3 días después, mi sala de estar se convirtió en una sala de tribunal. Había pasado el fin de semana preparándome. No con documentos legales ni carpetas de pruebas, sino con un cuaderno espiral y el bolígrafo más afilado que pude encontrar. Cada detalle de aquella noche en el bar de vinos fue a parar a esas páginas. La forma en que Derek había pedido una segunda copa antes de terminar la primera. La manera en que su voz se volvió un susurro de conspiración cuando admitió que su matrimonio se sentía vacío desde hacía más de un año. La forma en que describió a Brittany como controladora, desconfiada y emocionalmente distante. No había confesado una aventura, no exactamente, pero había confesado algo peor. Había confesado que deseaba tener una. Me habló de una mujer en su gimnasio, una entrenadora llamada Vanessa, que lo hacía sentirse visto. No la había tocado, juró, pero lo había pensado. Lo había imaginado durante viajes largos y noches solitarias. Y en ese bar de vinos, con su suegra interpretando el papel de una desconocida comprensiva. Había dejado que esas imaginaciones se derramaran como vino de una copa inclinada. No grabé nada de eso, no lo necesitaba. Cada palabra que él pronunció se grabó en mi memoria. No porque estuviera reuniendo pruebas para Brittany, sino porque estaba reuniendo munición para algo mucho más grande. Cuando nos separamos él creyendo que había encontrado a una aliada,
yo sonriendo como una abuela en una fiesta de cumpleaños. Supe exactamente cómo terminaría esto. La escena comenzó un domingo por la tarde. Invité tanto a Brittany como a Derek a mi casa para lo que llamé una reunión familiar de control. Usé esas palabras exactamente, reunión familiar de control. Una frase tan insípida e inofensiva que ninguno de los dos pensó en negarse. Brittany llegó primero, con los ojos muy abiertos por la anticipación. Me llevó a la cocina, con el pretexto de ayudar con los aperitivos, y me susurró con urgencia, preguntándome qué había pasado en el bar de vinos. Le dije que esperara. No le gustó esa respuesta. Su mandíbula se tensó y comenzó a caminar de un lado a otro, su ansiedad llenando la habitación como humo. Derek llegó 20 minutos después, cargando una botella de merlot barato y la sonrisa inquieta de un hombre que entra en una habitación que no puede leer. Besó mi mejilla, abrazó a Brittany brevemente y se acomodó en el sofá con la facilidad práctica de alguien que había pasado años fingiendo que todo estaba bien. Serví 3 copas de vino, puse una tabla de quesos que no tenía intención de comer y me senté en el sillón que me daba una vista completa de ambos. Durante un rato, dejé que el silencio respirara. Pregunté por el trabajo, por el clima, por unas vacaciones que habían tomado el verano pasado. Charla superficial, del tipo que llena el espacio sin llenar nada real. Brittany respondió con frases cortas, su pierna rebotando debajo de la mesa de centro. Derek respondió con demasiadas palabras, su voz elevándose cada vez que miraba hacia la puerta. Eran 2 extraños compartiendo un sofá, conectados solo por el hilo invisible de un matrimonio que ninguno de los dos había cuidado en años. Entonces dejé mi copa de vino, doblé las manos en mi regazo. Y les dije que tenía algo que compartir. Empecé con el bar de vinos. Describí el vestido verde, el nombre falso que Brittany me había dado. Las instrucciones para probar la lealtad de Derek. El rostro de Brittany perdió todo su color. El rostro de Derek hizo lo contrario, se enrojeció desde el cuello hasta la raíz del cabello. Los observé a ambos con cuidado, como una bióloga que estudia 2 animales que acaban de darse cuenta de que están en la misma jaula. Ninguno habló. Ninguno pudo, así que continué. Les conté lo que Derek había dicho aquella noche. Cada palabra. El matrimonio vacío, la esposa controladora, la entrenadora llamada Vanessa, no adorné, no suavicé. Repetí sus confesiones con la misma precisión clínica con que un médico podría enumerar los síntomas de una enfermedad. Brittany comenzó a llorar, pero no como había llorado en mi sala de estar una semana antes. Eran lágrimas diferentes. Eran las lágrimas de alguien que escucha un diagnóstico que siempre había temido pero nunca había querido confirmar. Derek se puso de pie de un salto. Señaló con un dedo tembloroso hacia mí y me acusó de retorcer sus palabras, de atraparlo, de participar en un juego enfermizo. Su voz se quebró en la palabra juego, y esa quebradura me dijo todo lo que necesitaba saber. Un hombre acusado injustamente se habría enfadado, sí, pero primero se habría mostrado confundido. Derek no estaba confundido, estaba aterrorizado. Porque todo lo que había repetido era verdad, y él lo sabía. Fue entonces cuando me volví hacia Brittany. Le pregunté, en voz baja, por qué no había simplemente hablado con su esposo. ¿Por qué había elegido la manipulación en lugar de la comunicación, una operación encubierta en lugar de una conversación? Ella abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Así que respondí por ella, porque ya había decidido que él era culpable. Había pasado 6 meses recolectando sospechas como monedas en un frasco, y cuando vino a verme, ya no quería la verdad, quería un villano. Quería permiso para irse sin mirar atrás. La habitación quedó muy quieta. El único sonido era el zumbido del refrigerador y la respiración entrecortada de Brittany. Derek se desplomó de nuevo en el sofá, con la cabeza entre las manos. Murmuró algo sobre que en realidad no había sido infiel, que los pensamientos no son acciones, que toda persona casada tiene impulsos oscuros. No le faltaba razón. Técnicamente,
Pero los tecnicismos no reparan la confianza rota y no excusan el hecho de que había derramado sus fantasías ante su propia suegra mientras creía que era una extraña. Entonces asesté el golpe final. Saqué mi cuaderno espiral y leí en voz alta la última entrada, la que había escrito después del bar de vinos. No trataba de la confesión de Derek, trataba de la mía propia. Escribí que había aceptado este plan no para ayudar a mi hija, sino para darle una lección. Escribí que la había visto convertirse en alguien que apenas reconocía, una mujer que prefería destruir su matrimonio antes que luchar por él, que prefería convertir a su madre en una seductora antes que sentarse con su esposo y decir las palabras «tengo miedo». Escribí que la amaba más que a nada, pero que ese amor no significaba obediencia ciega. Significaba decirle la verdad, incluso cuando la verdad quema. Brittany se puso de pie. Su silla raspó el suelo como un grito. Miró a Derek, luego a mí, y durante un largo momento pensé que iba a desplomarse. En cambio, caminó hacia la puerta principal, la abrió y se quedó en el umbral sin cruzarlo. Le dijo a Derek que quería una separación. Me dijo a mí que no sabía cuándo volvería a hablarme. Luego se fue, cerrando la puerta tras de sí con un suave clic que sonó más fuerte que cualquier portazo. Derek permaneció en el sofá otros 20 minutos. No lloró, pero sus manos temblaron mientras se servía una segunda copa de vino. Me preguntó por qué lo había hecho de esta manera. ¿Por qué no le había contado simplemente la verdad a Brittany sin la actuación? Le dije que algunas lecciones no pueden darse con suavidad. Algunas verdades requieren un escenario, una audiencia y un guión escrito en llamas. Se fue sin decir adiós. Me quedé sola en mi sala de estar mientras el sol se hundía detrás de los tejados. La tabla de quesos permaneció intacta. Las botellas de vino se vaciaron. Y pensé en la diferencia entre lealtad y amor. La lealtad es lo que Brittany quería de Derek, una promesa inquebrantable. Una correa sin morder. Pero el amor es lo que le di aquella tarde. El amor es la disposición a armar un infierno de escena, a quemar una mentira cómoda. A arriesgarse a perder a una hija para salvarla de toda una vida de medias verdades y sospechas silenciosas. 3 semanas después, Brittany llamó. No se disculpó y yo no pedí disculpas. Simplemente dijo que había comenzado terapia, tanto sola como con Derek. Dijo que estaban aprendiendo a hablar de nuevo, realmente hablar, sin trampas ni pruebas. Dijo que la separación seguía en pie, pero ya no se sentía como una ejecución, se sentía como una pausa, un respiro. Una oportunidad para decidir si querían reconstruir o irse limpios. Le dije que estaba orgullosa de ella, y lo dije en serio. Cuanto a mí, colgué el vestido verde en el fondo de mi armario, donde pudiera verlo cada mañana. Un recordatorio de que, a veces, lo más amoroso que una madre puede hacer es convertirse en la villana que su hija necesita. Solo el tiempo suficiente para mostrarle cómo se ve la heroína que lleva dentro.